Vendí todo para casarme con él. Dejé atrás la casa donde crecí, empaqué mi vida en pocas maletas y me lancé al vacío por amor. Pero él me dejó sola por su amiga de la infancia. Ni siquiera sabe que cancelé la boda. Lo supe desde ese día en el coche. Cuando me atreví a interrumpir su conversación con Sofía, su entrañable amiga de toda la vida. Sentí una punzada en el estómago, como si algo dentro de mí ya supiera lo que vendría. Dije apenas una palabra y Ricardo explotó. Me gritó que no hiciera una escena, que era una exagerada, que le estaba arruinando el momento. Recuerdo haber suplicado. Le rogué que no me dejara en medio de la carretera, que me sentía mal, que el dolor era real. Pero él no tuvo ni un ápice de compasión. Bajó la ventanilla lentamente, como si disfrutara mi humillación, y con voz seca me dijo que me callara. Luego, arrancó el coche, dejándome ahí, sola, en medio de la nada. Terminé en el hospital con una úlcera. Lo llamé más de 10 veces. Nunca contestó. Y cuando por fin lo vi, fue en ese mismo hospital. No para verme a mí, claro. Estaba ayudando a Sofía, que para colmo, estaba embarazada. El corazón se me hizo trizas. Ya no solo era el abandono, era la traición en su forma más cruel. Después del alta no volví a casa. Me fui al Mirador del Sol. Estuve una semana ahí, sin responder mensajes, sin dar señales de vida. No me llamó, no se preocupó. 10 días enteros desaparecida y a él le dio igual. Hasta que, de pronto, empezó a llamarme como un desesperado. 40 llamadas perdidas en una mañana. Y cuando finalmente contesté, ni un ¿cómo estás? Ni un te extrañé. Solo preguntas frías. ¿Dónde estás? El GPS dice que no estás en casa. ¿Por qué no contestas? Yo lo escuchaba sin decir una palabra, mientras caminaba por el aeropuerto. Venía a buscarme como si nada hubiera pasado. Al verme, no me dijo nada. Solo tomó mi maleta con esa sonrisita sarcástica en los labios. Pensé que ibas a huir del casamiento, dijo. Pero mira, solo desapareciste unos días y ya volviste toda derrotada. Tuve que tragarme el orgullo. En silencio, me subí al coche. Él encendió un cigarro dentro, a pesar de mi molestia. Bajé la ventanilla para respirar algo de aire fresco. Vamos a la empresa de organización de bodas. Hay 1000 cosas pendientes, dije con una calma que no sentía. Si no me equivoco, los recordatorios ya deberían estar listos. Él soltó una carcajada, como si todo le pareciera un juego. Cuando llegamos, ni siquiera bajó del coche. Se recostó en el asiento, fumando y mirando el móvil. El organizador salió con una sonrisa y los sobres en la mano. Aquí están sus invitaciones, señorita Pérez. Ricardo ni se inmutó. Miró las tarjetas de reojo, frunció el ceño. ¡Qué espanto! ¿A quién se le ocurre esta porquería? ¿No podían ser más creativos? No dije nada. Conté los sobres en silencio y saqué mi móvil para pagar el saldo. Justo cuando iba a hablar, su teléfono sonó. Contestó al instante. Reconocí la voz empalagosa de Sofía al otro lado. Ricardo, amor mío, tengo que ir a hacerme el chequeo de Navidad. Qué triste ir sola. ¿Me acompañas? Él colgó sin mirarme y se levantó con prisa. Encárgate tú de esto. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Y se fue, sin mirar atrás. Como si yo no fuera nada. Me volví al organizador con el rostro helado. He pagado por las invitaciones. Tírelas todas. Ah, y cancele todo lo demás también. Pero señorita, balbuceó. Los diseños ya están casi listos. No hacemos devoluciones. Quédese con el dinero. Me da igual, respondí. Salí de allí como una sombra. De camino, me acordé del vestido de novia. También cancelé la reserva. Me senté sola en un restaurante. Pedí macarrones con queso, mi comida favorita. Mientras esperaba, abrí el móvil y empecé a editar algunas fotos de mis días en la montaña. Quería recordar que había belleza en el mundo, incluso después del desastre. Hice un collage de 9 fotos con una frase que hablaba de renacer y lo subí a mis redes. En cuestión de minutos, la publicación empezó a llenarse de likes. Entre ellos, uno me llamó la atención. Valeria Barrón, una vieja conocida. Y como no podía ser de otra manera, también llegó una notificación de Sofía. Una foto suya con Ricardo, abrazándola por detrás. Mi querido amigo de la infancia. Prometió que nunca estaré sola. Le di like. Luego apagué el móvil. Pero 5 minutos después, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Era él. Y esta apenas era la primera parte de todo lo que estaba por estallar. Estuve a punto de dejar que la llamada entrara al buzón de voz. Pero insistió tanto, con tanta desesperación, que terminé atendiendo. Jale, te fuiste sola al Mirador del Sol. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No habíamos quedado en ir después de la boda? Escucharlo otra vez, después de todo, me hizo temblar. Pero no era emoción, era rabia. Rabia contenida que me hacía apretar los puños sobre la mesa del restaurante. ¿Dónde estás?, insistía él. El GPS dice que no estás en casa. ¿Estás bien? Apenas respondí con monosílabos, hasta que, contra todo instinto, le dije el nombre del restaurante donde estaba. No sé qué demonios me empujó a hacerlo. Tal vez quería verlo una última vez. Tal vez quería escupirle la verdad en la cara. 20 minutos después, allí estaba. Despeinado, agitado, con una chaqueta arrugada y un ramo de flores marchitas en la mano. Flores que parecían sacadas de un contenedor. Hale, por favor, perdóname. Yo estaba confundido. Fueron días raros. La presión de la boda, mis amigos, Sofía, todo se mezcló en mi cabeza. Pero te amo. Casémonos cuanto antes. Por un segundo, solo uno. Casi quise creerle. Hasta que el móvil vibró en mi mano. Una nueva notificación. La abrí por reflejo. Era una publicación de Sofía. Una foto de un ultrasonido. Ricardo abrazándola por detrás, sonriendo. Nuestro sueño hecho realidad. El mundo se me vino abajo. Le mostré la pantalla a Ricardo, sin decir nada. Él palideció de inmediato. No es lo que piensas, dijo. Ese bebé no es mío. Sofía está obsesionada conmigo. Fue un error. Solo una vez. Fue cuando tú estabas en el hospital. Solo una vez, mientras yo vomitaba sangre en una camilla, mi grito resonó por todo el restaurante. La gente se giró, sorprendida. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento supe que no había más vuelta atrás. Me levanté, tomé mi bolso.
Él intentó detenerme agarrándome del brazo, pero me zafé con una fuerza que ni yo sabía que tenía. No quiero verte nunca más. No en esta vida, ni en la siguiente. Salí temblando de rabia. Había caminado apenas unos metros cuando sentí otra vibración en el móvil. Era un mensaje de Valeria Barrón. Tenemos que hablar. Yo también pasé por eso con Ricardo. No eres la primera, y tristemente, no serás la última. Me detuve en seco. La noche madrileña se sentía más fría de repente. Observé mi alrededor, como si esperara que algo se moviera entre las sombras. La historia con Ricardo no había terminado. No aún. Tardé poco en responderle a Valeria. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería discreta del barrio de Salamanca. Llegué antes de la hora. Pedí un café solo. Mientras esperaba, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué sabía Valeria? ¿Qué historia cargaba ella? Cuando llegó, la reconocí de inmediato. Morena, alta, con el rostro de alguien que había llorado mucho, pero que ya no pensaba llorar más. Se sentó frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo sin rodeos: Tú también pensaste que eras la única, ¿verdad? No supe qué decir. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Entonces ella sacó su móvil y empezó a deslizar fotos, una tras otra. Ricardo besándose con otra mujer en la playa, Ricardo saliendo de un hotel de la mano con una chica, fechas recientes, algunas durante los mismos días en que decía estar ocupado con los preparativos de la boda. Él hace esto siempre, dijo Valeria. Seduce, promete, arruina, no te culpes. Todas caímos. Me sentí devastada, humillada, usada. ¿Qué propones?, pregunté con voz firme. Una chispa encendió los ojos de Valeria. Exponerlo, pero no de cualquier forma. Tengo pruebas suficientes para que no pueda esconderse jamás. Y tú, Halle, tienes algo que él todavía quiere. Tu silencio. Me costaba procesarlo. No era vengativa por naturaleza, pero había algo dentro de mí que gritaba que no podía dejarlo ir sin consecuencias. Valeria deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo lo que he recolectado. Fotos, mensajes, correos, capturas de pantalla. Está todo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Ella sonrió, amarga. Me hizo pasar por tonta una vez. No iba a dejar que lo hiciera otra. Pasamos horas revisando cada prueba. Me explicó cómo Ricardo manipulaba a sus víctimas. Promesas de amor eterno, proyectos de boda, caricias, y luego la traición. Siempre la misma rutina. En medio de la conversación, mi móvil vibró otra vez. Un mensaje de Ricardo. Perdóname, Hal. Dime qué quieres que haga. No puedo vivir sin ti. Reí. Un sonido seco, vacío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria observándome. Guardé el móvil con firmeza. Primero, dije, voy a recoger mis cosas del piso que compartíamos, y después veríamos. Estuve a punto de dejar que la llamada entrara al buzón de voz, pero insistió tanto, con tanta desesperación, que terminé atendiendo. Halle, te fuiste sola al Mirador del Sol. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No habíamos quedado en ir después de la boda? Escucharlo otra vez, después de todo, me hizo temblar. Pero no era emoción, era rabia. Rabia contenida que me hacía apretar los puños sobre la mesa del restaurante. ¿Dónde estás?, insistía él. El GPS dice que no estás en casa. ¿Estás bien? Apenas respondí con monosílabos, hasta que, contra todo instinto, le dije el nombre del restaurante donde estaba. No sé qué demonios me empujó a hacerlo. Tal vez quería verlo una última vez. Tal vez quería escupirle la verdad en la cara. 20 minutos después, allí estaba. Despeinado, agitado, con una chaqueta arrugada y un ramo de flores marchitas en la mano. Flores que parecían sacadas de un contenedor. Halle, por favor, perdóname. Yo estaba confundido. Fueron días raros. La presión de la boda, mis amigos, Sofía, todo se mezcló en mi cabeza. Pero te amo. Casémonos cuanto antes. Por un segundo, solo uno. Casi quise creerle. Hasta que el móvil vibró en mi mano. Una nueva notificación. La abrí por reflejo. Era una publicación de Sofía. Una foto de un ultrasonido. Ricardo abrazándola por detrás, sonriendo. Nuestro sueño hecho realidad. El mundo se me vino abajo. Le mostré la pantalla a Ricardo sin decir nada. Él palideció de inmediato. No es lo que piensas, dijo. Ese bebé no es mío. Sofía está obsesionada conmigo. Fue un error. Solo una vez. Fue cuando tú estabas en el hospital. Solo una vez, mientras yo vomitaba sangre en una camilla, mi grito resonó por todo el restaurante. La gente se giró, sorprendida. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento supe que no había más vuelta atrás. Me levanté, tomé mi bolso. Él intentó detenerme agarrándome del brazo, pero me zafé con una fuerza que ni yo sabía que tenía. No quiero verte nunca más. No en esta vida, ni en la siguiente. Salí temblando de rabia. Había caminado apenas unos metros cuando sentí otra vibración en el móvil. Era un mensaje de Valeria Barrón. Tenemos que hablar. Yo también pasé por eso con Ricardo. No eres la primera, y tristemente, no serás la última. Me detuve en seco. La noche madrileña se sentía más fría de repente. Observé mi alrededor, como si esperara que algo se moviera entre las sombras. La historia con Ricardo no había terminado. No aún. Tardé poco en responderle a Valeria. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería discreta del barrio de Salamanca. Llegué antes de la hora. Pedí un café solo. Mientras esperaba, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué sabía Valeria? ¿Qué historia cargaba ella? Cuando llegó, la reconocí de inmediato. Morena, alta, con el rostro de alguien que había llorado mucho, pero que ya no pensaba llorar más. Se sentó frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo sin rodeos: Tú también pensaste que eras la única, ¿verdad? No supe qué decir. Solo asentí, con un nudo en la garganta.
Entonces ella sacó su móvil y empezó a deslizar fotos, una tras otra. Ricardo besándose con otra mujer en la playa, Ricardo saliendo de un hotel de la mano con una chica, fechas recientes, algunas durante los mismos días en que decía estar ocupado con los preparativos de la boda. Él hace esto siempre, dijo Valeria. Seduce, promete, arruina, no te culpes. Todas caímos. Me sentí devastada, humillada, usada. ¿Qué propones? Pregunté con voz firme. Una chispa encendió los ojos de Valeria. Exponerlo, pero no de cualquier forma. Tengo pruebas suficientes para que no pueda esconderse jamás. ¿Y tú, Halle? Tienes algo que él todavía quiere. Tu silencio. Me costaba procesarlo. No era vengativa por naturaleza, pero había algo dentro de mí que gritaba que no podía dejarlo ir sin consecuencias. Valeria deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo lo que he recolectado. Fotos, mensajes, correos, capturas de pantalla. Está todo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Ella sonrió, amarga. Me hizo pasar por tonta una vez. No iba a dejar que lo hiciera otra. Pasamos horas revisando cada prueba. Me explicó cómo Ricardo manipulaba a sus víctimas. Promesas de amor eterno, proyectos de boda, caricias. Y luego, la traición. Siempre la misma rutina. En medio de la conversación, mi móvil vibró otra vez. Un mensaje de Ricardo. Perdóname, Hal. Dime qué quieres que haga. No puedo vivir sin ti. Reí. Un sonido seco. Vacío. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Valeria observándome. Guardé el móvil con firmeza. Primero, dije, voy a recoger mis cosas del piso que compartíamos y después veríamos. Esa noche apenas pude dormir. Nos habíamos quedado en un pequeño hostal de Toledo, en una casa antigua con vigas de madera y olor a lavanda. Todo era hermoso. Pero yo no podía encontrar paz. Pasé horas mirando el techo, repasando cada palabra, cada mentira, cada caricia que ahora sabía falsa. El dolor era físico, como una punzada constante bajo las costillas, pero también había algo más creciendo en mí, algo nuevo, determinación. Cuando amaneció, Valeria tocó mi puerta. ¿Has dormido algo? Preguntó, aunque su expresión decía que conocía la respuesta. Negué en silencio. Ella suspiró. Laura ha contactado a Irene. Quiere unirse a nosotras. La noticia fue como un chispazo. Ya no éramos solo Valeria y yo, éramos tres. Y pronto, más. Nos encontramos todas esa mañana en una cafetería frente al Alcázar. Laura, Valeria, Irene y yo. Irene era distinta, rubia, ojos afilados, una energía casi peligrosa. No venía a llorar, venía a luchar. ¿Qué proponéis? Preguntó cruzándose de brazos. Nos miramos. Había electricidad en el aire. Exponerlo públicamente, dije, al fin. Que todo el mundo vea quién es Ricardo Gutiérrez. Irene asintió, sacando su móvil. Tengo pruebas, añadió. Fotos, mensajes, promesas de matrimonio, incluso videos. Mi corazón latía con fuerza. Teníamos material suficiente para derribarlo. El plan surgió casi de forma natural. Crearíamos un perfil anónimo en redes sociales. Una página abierta, pública, donde mostraríamos todo. Mensajes, contratos falsificados, fotos comprometedoras. Sin filtros, sin máscaras. Pasamos horas organizándolo todo. Irene, experta en redes, creó la página. Laura escribió su testimonio. Valeria y yo revisamos las pruebas, clasificándolas. Cada publicación estaba diseñada para golpear donde más doliera, la imagen pública de Ricardo. Esa misma tarde lanzamos la página. El primer post era simple pero demoledor. ¿Creías conocerlo? Esta es la verdadera historia de Ricardo Gutiérrez. Una foto de Ricardo abrazando a Sofía, otra saliendo de un hotel con otra mujer, otra sosteniendo la barriga de Laura. En menos de una hora, los comentarios empezaron a llegar. Luego, los mensajes privados. Mujeres que también habían sido engañadas. Amigas que confirmaban rumores. Incluso familiares anónimos que confesaban haber sospechado de él desde hacía años. El escándalo estalló como un incendio en pleno agosto. Por supuesto, no tardó en llegar a oídos de Ricardo. Esa noche, recibí su llamada. Contesté. Su voz era distinta. Quebrada, desesperada. ¿Qué has hecho, Jale? Susurró. Me estás arruinando la vida. Me recosté en la silla. Miré a las chicas que me acompañaban. Sonreí. ¿Arruinarte? Repetí. No, Ricardo. Solo te estoy mostrando tal cual eres. Él jadeó, como si le faltara el aire. Y entonces, justo antes de que pudiera colgarle, soltó algo que me heló la sangre. No sabes con quién te estás metiendo. La llamada se cortó de golpe. Me quedé mirando la pantalla del móvil, sintiendo el corazón latiendo en mi garganta. Valeria se acercó. ¿Qué ha dicho? Que no sé con quién me estoy metiendo. Ella apretó los labios intentando restarle importancia. Puro teatro. Está asustado. Yo quería creerlo. De verdad. Pero algo en mi interior me decía que no era tan sencillo. Esa noche, mientras cenábamos en un bar discreto de Toledo, Irene recibió un mensaje. Era un vídeo. Cuando lo abrió, todos nos quedamos congeladas. Era Ricardo, hablando con un hombre mayor en una terraza. La imagen era borrosa, pero el audio era nítido. No te preocupes. Si abren la boca, sé cómo silenciarlas. No es la primera vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué demonios?, murmuró Laura temblando. Irene no perdió el tiempo. En cuestión de minutos, encontró la identidad del hombre. Un empresario venido a menos, conocido en círculos oscuros de Madrid. Todo encajaba de forma aterradora. Ricardo no era solo un seductor embustero. Estaba rodeado de personas capaces de encubrir cualquier cosa. El peligro era real. Inspiré hondo, sintiendo el peso de lo que íbamos a enfrentar. Tenemos que tener cuidado, dije con firmeza. ¿Qué propones?, preguntó Valeria. Miré a todas. Llevaremos todo a la policía, pero antes daremos el golpe final. Un silencio cargado de electricidad cayó sobre nosotras. Todas sabíamos lo que significaba. La guerra apenas comenzaba. El plan era arriesgado, pero era necesario. No podíamos permitir que Ricardo siguiera manipulando, mintiendo, destruyendo vidas.
Decidimos organizar un encuentro, algo público, algo que no pudiera controlar. Laura fingiría querer reconciliarse con él. Le pediría verse en una cafetería céntrica de Madrid, cerca de la Plaza Mayor, un sitio lleno de gente, de testigos. Nosotras estaríamos allí, escondidas, grabándolo todo. Si Ricardo admitía algo, si se ponía violento, tendríamos pruebas sólidas para llevar a la policía. Marcamos la cita para el sábado siguiente. Cuando llegó el día, mi estómago era un nudo. Me vestí de forma sencilla, un abrigo largo, gafas de sol, nada que llamara demasiado la atención. Me senté con Valeria e Irene en una mesa cercana, desde donde podíamos ver todo. Laura estaba ya en su sitio, con un café humeante entre las manos. Temblaba, pero asentía cada vez que cruzábamos miradas. Las agujas del reloj avanzaban. 5:05, 5:10, 5:20. Empezábamos a pensar que Ricardo no aparecería, pero entonces lo vimos. Entró como si nada, sonriente, despreocupado, como si todo el desastre que había causado no fuera con él. Se acercó a Laura, le acarició la mejilla con fingida ternura, pero algo me heló la sangre. No venía solo. Detrás de él, dos hombres corpulentos, de rostro impasible, se quedaron de pie junto a la puerta. No eran amigos, no eran testigos casuales, eran guardaespaldas. El miedo me golpeó de lleno. Valeria, rápida, deslizó su móvil hacia mí. Ya estaba llamando a la policía. Tranquila, murmuró, que no se den cuenta. Irene, más valiente que sensata, apoyó su móvil discretamente contra su taza y empezó a grabar. Laura fingía normalidad, pero era evidente que estaba aterrada. Sonreía, bajaba la mirada, fingía estar dispuesta a escuchar. Ricardo hablaba con esa voz seductora que tanto daño había causado. Promesas vacías, palabras bonitas, hasta que de pronto se inclinó hacia Laura y le susurró algo. ¿Crees que puedes humillarme así, pequeña imbécil? Todo mientras sonreía para no levantar sospechas. Laura se encogió ligeramente, asustada. Ricardo chasqueó los dedos. Uno de los hombres dio un paso hacia la mesa. Instintivamente, me levanté de un salto, olvidándome de cualquier estrategia. ¿Qué demonios estás haciendo, Ricardo? Grité. Todas las miradas de la cafetería se volvieron hacia nosotros. Ricardo giró la cabeza hacia mí, con esa sonrisa venenosa. Vaya, jale, siempre metiendo las narices donde no debes. Se levantó despacio. ¿Qué quieres? Le espeté con la voz temblando de rabia. Lo que siempre he querido, respondió, que dejes de arruinarme la vida. Los hombres avanzaban, nos tenían acorraladas, pero justo entonces, la campanilla de la puerta sonó. 4 agentes de policía entraron rápidamente, armas en la cintura, ojos atentos. ¿Ricardo Gutiérrez?, preguntó uno de ellos en voz alta. Está detenido. La expresión de Ricardo cambió en un segundo. La máscara se rompió, el miedo se instaló en su rostro. Esto es un error. No podéis arrestarme sin pruebas, gritó. Me adelanté, móvil en mano. Las tenemos, las grabaciones, los mensajes, las amenazas. Varias mujeres en la cafetería también se levantaron. Empezaron a grabarlo, a murmurar entre ellas. Ricardo intentó resistirse, pero en segundos estaba esposado. Sus guardaespaldas también fueron reducidos. La gente aplaudió. Un aplauso pequeño, espontáneo, pero lleno de fuerza. Laura rompió a llorar, abrazada a Valeria. Irene soltó una carcajada nerviosa, como quien no puede creer que ha sobrevivido a la tormenta. Yo me quedé de pie, viendo cómo se lo llevaban, sintiendo algo más grande que la satisfacción. Liberación. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, uno de los policías se acercó a mí. Necesitamos que venga a comisaría para prestar declaración, me dijo. Asentí. Claro. El agente bajó un poco la voz. Y otra cosa, añadió. Hemos encontrado documentos en su casa, papeles a nombre de otras mujeres, algunas desaparecidas. Me quedé helada. Desaparecidas. Lo que habíamos descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. La comisaría de la calle Leganitos olía a café rancio y desinfectante. Era un lugar frío, funcional, de esos que instintivamente te hacen encorvar los hombros. Pasé horas rellenando formularios, contando una y otra vez todo lo que sabía. Entregué mi móvil, las capturas de pantalla, los vídeos, todo. Los agentes fueron correctos, pero había algo en su actitud que me inquietaba, como si supieran más de lo que querían decirme. Cuando terminé mi declaración, un inspector de unos 50 años, barba entrecana y mirada dura, se acercó. Señorita Pérez, ¿puede acompañarme a una sala de entrevistas? Su tono no dejaba lugar a discusión. Asentí y lo seguí. Entramos en una sala pequeña, iluminada por un fluorescente parpadeante. Una mesa metálica, 2 sillas, un espejo de doble vista en la pared. El inspector se sentó frente a mí, cruzó los brazos sobre la mesa y me miró fijamente. Hemos encontrado documentos y objetos personales de al menos 3 mujeres que están registradas como desaparecidas en los últimos 5 años, comenzó. Tragué saliva. ¿Qué tiene que ver Ricardo con eso? El inspector suspiró. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero su testimonio ha destapado algo mucho más grande de lo que parecía. Me quedé en silencio. Necesitamos saber si notó comportamientos extraños, continuó. Cambios de humor, desapariciones de objetos, mentiras graves, cualquier detalle. Cerré los ojos un momento, repasando mentalmente escenas pasadas. Noches en las que Ricardo desaparecía sin avisar, viajes de negocios sospechosos, llamadas que cortaba al verme. Sí, dije finalmente. Había cosas que no cuadraban. El inspector asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Vamos a protegerla, aseguró. Pero debe tener mucho cuidado. No sabemos si Ricardo actuaba solo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí de la sala temblando. Valeria corrió hacia mí. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Se lo conté todo. Laura se cubrió la boca, horrorizada. Irene apretó los puños con fuerza. Ese cabrón, murmuró, nos hizo creer que éramos especiales mientras quizá hacía cosas mucho peores. Salimos de la comisaría al caer la noche. Madrid resplandecía bajo las luces, pero para mí todo parecía teñido de gris. Nos despedimos rápido. Cada una necesitaba procesar lo vivido. Me dirigí sola hacia el aparcamiento.
movimiento. Necesitaba aire, espacio, tiempo. Pero cuando llegué a mi coche, sentí que la sangre se me helaba. En el parabrisas había un sobre blanco. Temblando, lo recogí. Dentro, un mensaje escrito con letras recortadas de revistas. Esto es solo el principio. Miré a mi alrededor. No había nadie. O eso parecía. Guardé el sobre, sintiendo una presión insoportable en el pecho. Esa noche, apenas logré dormir. Cada pequeño ruido en el pasillo del hostal, cada sombra en la ventana, me sobresaltaba. No solo habíamos expuesto a Ricardo, habíamos desenterrado algo mucho más oscuro. Algo que quizás ni siquiera la policía estaba preparada para enfrentar del todo. A las 8 de la mañana siguiente, Valeria llamó a mi puerta. Tenemos que irnos de aquí, dijo sin rodeos. Laura recibió otro mensaje, y no fue el único sobre. Me vestía a toda prisa. El miedo se había convertido en una sombra pegajosa que nos seguía a cada paso. En el desayuno, en una cafetería discreta, discutimos nuestras opciones. Irene, siempre más pragmática, ya había contactado con una abogada. La noticia era desalentadora. Legalmente estamos en una zona gris, nos explicó, mostrando su móvil. Hasta que no haya una acusación formal más grave, las medidas de protección son limitadas. Traducción. Si alguien quería hacernos daño, no había mucho que las autoridades pudieran hacer. Pensamos en denunciar directamente el acoso. Pero la abogada nos propuso algo más arriesgado y más efectivo, hacerlo público, antes de que ellos pudieran mover ficha. Un evento, dije de repente. Un acto público, una exposición con todas las pruebas. Valeria e Irene me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loca?, saltó Valeria. Eso nos convierte en blancos aún más visibles. Ya somos blancos, repliqué sin levantar la voz. La diferencia es que ahora jugamos a su escondite. Si lo hacemos público, si todo Madrid sabe lo que Ricardo y su círculo han hecho, no podrán tocarnos tan fácilmente. La discusión duró más de una hora. Laura estaba aterrada y no podía culparla, pero al final, todas coincidimos. Había que hacerlo. Contactamos a un periodista de investigación que conocía a Valeria, Marcos Álvarez, un veterano que había destapado varios escándalos en Madrid. Nos reunimos con él esa misma tarde. Alto, delgado, mirada incisiva detrás de unas gafas de pasta. Nos escuchó en silencio, tomando notas, observándonos como si midiera cada palabra. Cuando terminamos, se recostó en la silla. Esto es dinamita pura, dijo. Pero si lo hacemos, habrá que hacerlo a lo grande, sin medias tintas. Nos miramos. No hacía falta hablar. Con todo, dijimos, al unísono. En apenas 2 días organizamos todo. Una amiga de Marcos, dueña de una pequeña galería de arte, nos prestó el espacio. Era perfecto. Céntrico, discreto y suficientemente visible. Preparamos la exposición a contrarreloj. Invitaciones a periodistas, conocidos, amigos de confianza. No había tiempo para dudas. Cada panel mostraba una verdad descarnada. Fotos de Ricardo con distintas mujeres, capturas de mensajes, contratos de alquiler falsificados, cartas, ecografías, audios. No dejamos nada fuera. El título de la exposición era simple, brutal. Mentiras de amor. La verdadera historia de Ricardo Gutiérrez. La noche de la inauguración, la galería estaba abarrotada. Periodistas, cámaras, curiosos, víctimas silenciosas que reconocían el dolor en las imágenes. Yo me mantenía en un rincón, observando todo con Valeria, Laura e Irene a mi lado. Y entonces, como si fuera inevitable, él apareció. Ricardo, desaliñado, el rostro tenso, los ojos inyectados de rabia. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las cámaras, ignorando los murmullos de desprecio. Se plantó delante de nosotras, respirando agitado. ¿Cómo os atrevéis?, escupió. Antes de que pudiera seguir, Marcos, con su grabadora en alto, disparó la pregunta que sabíamos que lo hundiría. Ricardo Gutiérrez, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de fraude sentimental, estafa y coacción? Ricardo balbuceó, retrocedió un paso, y entonces cometió su peor error. Levantó la mano como si fuera a golpearme. Las cámaras captaron todo. La seguridad de la galería intervino en segundos. Ricardo fue reducido, esposado, sacado entre abucheos. Pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Minutos después, uno de los reporteros recibió una filtración anónima. Una lista, 23 nombres de mujeres. Algunas desaparecidas, algunas hospitalizadas, algunas aún localizables. La magnitud del horror que Ricardo había sembrado era aún mayor de lo que imaginábamos. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Las redes sociales estallaron. La televisión no hablaba de otra cosa. Ricardo Gutiérrez no era solo un mentiroso, era un depredador. El día del juicio, la sala estaba llena. Había periodistas, cámaras, mujeres que un día habían creído en sus promesas vacías. Ricardo no era el mismo. Ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo. Era una sombra temblorosa. Testifiqué, sin temblar. Conté mi historia. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Valeria, Laura, Irene, todas testificamos. Al final, Ricardo fue condenado a 20 años de prisión. No por las desapariciones, eso seguía bajo investigación, pero sí por estafa, coacción, daños psicológicos. Cuando el juez leyó la sentencia, no aplaudimos. No gritamos. Solo nos miramos. Habíamos recuperado algo mucho más valioso que una victoria judicial. Habíamos recuperado nuestra vida. Hoy, Valeria vive en Barcelona. Tiene una librería-cafetería preciosa. Me envía fotos de sus clientes, de los talleres que organiza. Se ríe mucho más ahora. Sus ojos ya no están tristes. Laura tuvo a su bebé, una niña preciosa llamada Esperanza. Estudia enfermería en Toledo y siempre dice que su hija es su motor para seguir luchando. Irene fundó una ONG de apoyo a víctimas de estafas sentimentales. Da entrevistas, organiza charlas, es una fiera imparable. Y yo renací, viajo, fotografío, vivo. Hoy expongo mis fotos en el Mirador del Sol. Ese lugar que una vez fue refugio de mis lágrimas, ahora es el escenario de mi nueva vida. A veces,
Cuando cae la tarde y la luz pinta el horizonte de dorado, sonrío recordando todo lo que sobreviví. Ya no soy la misma Halle que vendió su casa por amor. Ya no soy la mujer que rogaba por una caricia. Ya no soy la novia abandonada a la orilla de una carretera. Ahora soy otra. Soy la mujer que aprendió que la dignidad no se negocia. La última vez que supe de Ricardo fue por televisión. Había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad tras un altercado con otros reclusos. Su rostro, aquel rostro que un día amé, era ahora irreconocible. No sentí pena, no sentí rabia, solo sentí paz. Apagué el televisor. Recogí mi cámara y subí al mirador. Tomé una foto del atardecer más hermoso que había visto en mi vida. La subí a mis redes con una frase sencilla. A veces, perderlo todo es el primer paso para encontrarlo todo. Y mientras los corazones y mensajes de apoyo llenaban la publicación, supe que finalmente había cerrado ese capítulo oscuro de mi historia. Esta vez era yo quien escribía el siguiente.